Hola, Hola, soy Paulina. Soy José. soy Antonieta. Para responder a la pregunta sobre las contradicciones de la Unión Soviética que la habrían llevado al colapso total entre el año 1989 y 1991, podemos buscar puntos en común entre las películas La muerte de Stalin, El cuervo blanco y La sombra del pasado. Estas películas abordan diferentes aspectos de la vida en la Unión Soviética desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, proporcionando una visión general de las contradicciones internas del régimen soviético que desencadenaron su desmoronamiento. El cuervo blanco. Esta película narra la vida del bailarín Rudolf Nureyev en la Unión Soviética, incluyendo su famosa deserción accidente en el año 61. ¿Qué contradicciones vimos? Falta de libertad personal y artística. Nureyev enfrenta restricciones severas en su libertad personal y artística en la Unión Soviética, lo que le lleva a desertar. Esta represión de la libertad individual y creativa es una contradicción clave del sistema soviético. Se ve un deseo de modernidad versus la tradición. La lucha entre el deseo de modernización y las prácticas tradicionales y represivas del régimen refleja la tensión interna dentro de la Unión Soviética. Vemos también un aislamiento cultural. La película resalta ese aislamiento impuesto por el régimen, que impedía el intercambio libre de ideas y contribuyó al estancamiento intelectual y artístico. El ballet debía ser autorizado para viajar al extranjero, y una vez allí se les prohibía interactuar con ellos. La muerte de Stalin. Esta sátira política aborda la confusión y el caos tras la muerte de Joseph Stalin en 1953. Refleja de un modo satírico los abusos del poder, la represión y las traiciones internas ante el descabezamiento del régimen tras la muerte de su principal líder. Las contradicciones presentadas. La lucha por el poder. La película muestra cómo la sucesión de Stalin desató una feroz lucha por el poder entre sus colaboradores más cercanos, llegando incluso a conspiraciones y traiciones mutuas entre los ministros y figuras del partido. Esto refleja la inestabilidad interna y las luchas de poder que plagaron la Unión Soviética. La represión y el terror. La represión y el uso del terror como herramienta de control político socavó la confianza pública y fomentó un ambiente de miedo y desconfianza. Esto se ve reflejado claramente en las famosas listas, en donde hasta los más altos mandos corrían el riesgo de estar en ellas. La burocracia ineficiente. La parálisis burocrática y la ineficiencia administrativa son evidentes, subrayando las deficiencias estructurales del sistema soviético. Esto se ve desde el primer momento en que fallece Stalin y durante todo el preparatorio de la ceremonia de sus funerales. La sombra del pasado. Esta película está inspirada en la vida del artista Gerhard Richter, pintor de murales del realismo socialista en Alemania Oriental, que escapó a Occidente para explorar otros movimientos pictóricos. Aunque esta película se centra en Alemania del Este, proporciona una visión de la vida bajo un régimen comunista, mostrando paralelismos con el sistema político-social de la Unión Soviética. Las contradicciones presentadas son represión política, artística y cultural. La película muestra cómo el régimen comunista reprimía la disidencia política y controlaba la expresión artística y cultural. Limitaba además las influencias extranjeras y el intercambio de ideas. El deseo de libertad y cambio chocaba con la rigidez del régimen comunista, creando el dilema de seguir las tradiciones impuestas por el régimen o buscar nuevas formas de expresión. Erosión de la confianza en el sistema. La película destaca cómo la vigilancia constante y la persecución política erosionan la confianza en el sistema en Alemania, algo que también fue evidente en la Unión Soviética. También hubo un desequilibrio económico y social. Aquí se muestran las desigualdades y la falta de oportunidades que caracterizan a las sociedades comunistas, socavando la legitimidad del régimen. Respondiendo a la pregunta, el colapso de la Unión Soviética se debió a lo siguiente: represión política y falta de libertades. Las tres películas ilustran cómo la represión política y la falta de libertades individuales y artísticas generaron descontento y deserciones, debilitando el apoyo interno al régimen. Luchas de poder y corrupción. La lucha por el poder y la corrupción dentro del Partido Comunista, como se muestra en la muerte de Stalin, debilitó la cohesión y la eficacia del liderazgo soviético. Hubo un estancamiento económico y mucha burocracia ineficiente. Esa ineficiencia burocrática y el estancamiento económico, exacerbados por la falta de innovación y la rigidez del sistema, son destacados en las películas y fueron factores críticos de la caída de la Unión Soviética.
Aislamiento artístico, cultural y resistencia intelectual. Ese aislamiento y resistencia intelectual presentes en el Cuervo Blanco reflejan cómo la falta de intercambio de ideas y la represión cultural contribuyeron al colapso del régimen. Lo mismo ocurre con el artista que inspira la película La sombra del pasado. Vemos que hay una desconexión entre el pueblo y el régimen. Esa desconfianza y desconexión, exacerbada por la vigilancia constante y la represión de la KGB, como se muestra en las películas, erosionaron la legitimidad del gobierno soviético. Como conclusión, podemos decir que las contradicciones internas de la Unión Soviética, como la represión política y cultural, las luchas de poder, el aislamiento artístico-cultural, el estancamiento económico, la ineficacia burocrática y la desconfianza pública, fueron factores decisivos que llevaron al colapso total del sistema soviético entre 1989 y 1991. Las tres películas, a través de sus propias narrativas, dan una visión ilustrativa de cómo estas contradicciones se manifestaron en la vida cotidiana y en el ámbito político, contribuyendo al inevitable desmoronamiento de la Unión Soviética. Nos despedimos señalando que esta ha sido una experiencia muy entretenida. Las tres películas tienen distintos enfoques y matices de la misma gran historia. Esperamos poder haber plasmado nuestra visión y análisis de ella en este video. Chao. ¡Chao!